Voy a trabajar en el video control del capítulo 3, viendo las preguntas. La primera dice, ¿cómo definirías a un desafío de competencia? ¿Cuáles son las dos fuerzas que pueden estar presentes en estos desafíos? Em, Del resumen que yo hice de este capítulo, hay un tema, ¿no es cierto?, de que son desafíos valóricos y de ahí viene básicamente este tema del desafío de competencia. Los desafíos de competencia tienen que ver con eh, elementos que te hacen más fácil o más difícil el que puedas generar trabajo en tus brechas. En el caso de la competencia, hay dos principales que son la fuerza de la costumbre y la gratificación inmediata. La fuerza de la costumbre se refiere a que seguimos patrones que hemos utilizado, ¿no es cierto?, en nuestra vida personal o incluso, ¿no es cierto?, relacional con otros, y esos patrones nos han generado algún tipo de éxito que puede ir amarrado al segundo, que es gratificación. La gratificación tiene que ver con esa sensación agradable, ¿no es cierto?, que tenemos de haber logrado algo. Y si lo pensamos en términos, no sé, más concretos, podríamos definirlo como gratificación instantánea, que es aquella que es automática en el minuto, es la que más tendemos a hacer como seres humanos. Y la otra que es gratificación, que puede que no sea instantánea, sea en el mediano o largo plazo, que nos produce también una sensación grata, pero que nos requiere trabajar más en el tiempo. Después, la segunda pregunta dice, ¿qué son los patrones relacionales y en qué tipo de desafío los encontramos? Eh, yo aquí lo que siento que está preguntando es que cómo nosotros a nivel de relaciones con otros, cuando hablamos de relacional hablamos de no solo yo, sino que actuación con otros, cómo, cómo nosotros vamos trabajando temas que tienen que ver con también fuerza de la costumbre, lo que hemos estado haciendo, cuál es la gratificación inmediata que tenemos con respecto a otros también. Y aquí se junta otro que tiene que ver con autoestima y con la protección que tenemos sobre nuestra autoestima o sobre cómo nos sentimos nosotros. Eh, en la medida que podemos o hemos trabajado más la autoestima, nos damos cuenta que hay menor cantidad de cosas que nos pueden afectar y eventualmente que nosotros podemos administrar qué es lo que queremos que nos afecte o no, sin huir de aquello, digamos, pero sí teniendo presente que la decisión es nuestra siempre. Nosotros permitimos que alguien entre o salga, ¿no es cierto? O que nos afecte o no nos afecte. ¿Ok? Eh, Después dice, luego de contestar las preguntas anteriores, propone un ejemplo de desafío de competencia para hábitos de beneficio acumulativo y uno para habilidades relacionales. Eh, a ver, en el caso de beneficios acumulativos, eh, claro, yo personalmente lo uso como ejemplo. La gratificación inmediata para mí es mucho más interesante que el tener que esperar. Eh, Me imagino que a la mayoría de los seres humanos les pasa lo mismo. Eh, entonces, el hábito de beneficio tienen que ver cómo yo he ido creando una estructura tal que incentiva a que yo tenga gratificación inmediata más que pensar en gratificación en el mediano o largo plazo. Eso también hace que mi capacidad para procrastinar sea casi exponencial e infinita. Prefiero hacer algo que es más entretenido y que me genera más placer en el minuto que en el largo plazo. Después dice desafío competencial de beneficio acumulativo y una para habilidades relacionales. En el caso de habilidades relacionales voy a utilizar tal vez el caso de los vendedores. Las organizaciones tienden a generar, sobre todo con vendedores, eh, esquemas, digamos, de gratificación económica, que hace que el vendedor viva más en el corto plazo. Dos, tenemos todo el tema eh, de las prácticas de cómo se hacen aquí las cosas, ¿no es cierto? Que son patrones que están prefijados y que hacen que el vendedor y las personas de la organización trabajen en base a esas rutinas o utilizando fuerza de la costumbre. ¿Ok? Y claro, es difícil romper eso a nivel relacional porque hay incentivos que incluso pueden ser perversos, ¿ok? Como es el caso de, no sé, comisiones quincenales, premios, no sé, a corto plazo, etcétera. Después dice,
¿Qué es el trabajo valórico? La verdad que como yo lo entendí, este capítulo, el trabajo valórico, todo esto que yo estaba hablando es trabajo valórico. Yo siento, puedo estar errado, pero yo siento que acá el gran tronco es el trabajo valórico que se desprende, ¿no es cierto?, de estas ramas. Y en el trabajo valórico significan cosas que están profundas en mí, eh, y o, no sé, en mí en forma personal y en mí para la parte relacional, que hace que sea más difícil generar cambio. ¿Ok? ¿Cómo definiría un sistema de autoprotección? ¿Cómo podría verse este sistema funcionando en la práctica? Bueno, en el caso del sistema de autoprotección, la autoprotección tiene que ver eh, con digamos, una protección o para evitar amenazas, ¿no es cierto? Yo genero esquemas o estructuras que me permiten defender mi autoestima, eh, y no salir trasquilado, si pudiera ponerlo de una manera coloquial. Eh, Esto hace que yo genere ciertas condiciones habilitantes para que eso no ocurra, pero eso también cierra las puertas a la posibilidad de que yo tenga un aprendizaje que me permita avanzar en vez de retroceder. Eh, Ahí está lo que hablábamos antes, las condiciones habilitantes, ¿no es cierto? Las condiciones habilitantes no siempre son para mejor. Muchas veces las condiciones habilitantes son las condiciones que hacen inhabilitante que tú puedas crecer y superarte, digamos. Eh, a ver, ¿cómo definiría los supuestos de incompatibilidad y qué oportunidades abre al revisarlo? En el caso de la incompatibilidad, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con esta amenaza que siento yo y cómo yo genero protección contra eso. Yo no debería ir en contra de mis valores, digamos, más profundos, y no debería ir en contra y por eso es que es incompatible, porque yo tengo una estructura emocional que se ha ido generando, en la cual de muchas maneras también lo uso para protegerme. Y, y no sé si entrara, me imagino, una teoría más psicológica, tiene que ver también con que el ego aflora para poder protegerme o para poder alejar a otros, ¿no es cierto? Eh, y por lo tanto, estoy siempre en conflicto en el tema valórico, estoy siempre en conflicto entre cómo puedo crecer y cómo dejo de protegerme para poder abrirme a la posibilidad de nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, que incluso algunas pueden ser duras, pero me permitan crecer. Eh, a ver, ¿cómo definirías un desafío de incompatibilidad? Propongo un ejemplo de desafío de incompatibilidad para hábitos de beneficio acumulativo y otro para habilidades relacionales. No siento que de alguna manera lo he explicado. ¿Cómo definirías un desafío de incompatibilidad? Es lo que les comentaba antes, ¿no es cierto? Y otro habilidad, siento que ya lo expliqué. Eh, ¿Qué estrategias facilitan más mi aprendizaje? A ver, yo creo que lo del video es bueno. Voy a poner acá en la hojita con las preguntas estas. Me gusta la idea del video. Reconozco que esta tarea no me fue fácil de hacer, ¿sí? Y me sigue tocando el tema del lenguaje. Me sigue generando ruido de no sentirme cómodo con las expresiones y pensar si pudiéramos o se pudiera llegar a un término medio en que tal vez pueda aterrizar más en los conceptos en palabras tal vez más fáciles. ¿Cómo podría estimular el aprendizaje grupal? Es una buena pregunta. Yo siento que la participación que hemos tenido grupal ha sido baja, muy baja. Eh, yo he trabajado más con Alicia, o sea, he trabajado con Alicia, la verdad que con María Eugenia no he trabajado nada y con Daniel tampoco. Eh, y un tema que yo creo que es importante que lo discutamos en él o la sanga para ver cómo podemos potenciar eso. ¿Qué dudas, inquietudes tienes y crees que deberíamos retomar o reforzar grupalmente de los capítulos 1 y 3? Eh, yo creo que en la próxima reunión que tengamos ampliada,
trabajemos, revisemos los 3 capítulos rápidamente y tiremos las dudas y preguntas al comienzo de la clase. Dejémonos un espacio, una media hora o una hora para discutir los 3 capítulos y poder con eso como cerrarlo. Así lo siento yo. No me ha sido fácil, no me ha sido fácil trabajar los 3 capítulos y sobre todo el tercero, pero no me ha sido fácil trabajarlo y creo que, por lo menos conversando con Alicia, me da la impresión que ella también tiene algunas dudas y no sé el resto del grupo. ¿Ok? Eso es por hoy. Lamento haberlo entregado tan tarde esto. La verdad que me generé todo un espacio para no entregarlo, siendo que tenía una hojita, la tengo acá, miren, tenía todo un diagrama que me hice con respecto al capítulo en mind map y volví a la lectura en el iPad y la verdad que se me fue entrampando esto. ¿Ok? Bueno, eso. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.